Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo la reseña de la novela gráfica de Persépolis de Marian Satrapi. Como dato curioso les quiero mencionar que es una autobiografía de la autora. Ella pues es iraní y vivió ahí durante un buen tiempo. Sin embargo, cuando empezó la guerra contra Irak y también que se empezó a establecer lo que viene siendo el régimen islámico, ella se fue a vivir a Europa, vivió ahí un tiempo, después regresó a Irán. Después se dio cuenta que tal vez Irán no era el país más apropiado para ella, entonces se regresó a Europa nuevamente y ahorita trabaja en Europa. El libro ha sido un éxito comercial, se han vendido más de 1.500.000 copias, se ha traducido a muchísimos idiomas, entre los que se incluye español. También hay una película animada dirigida por la autora, no la he visto, pero parece que está muy buena porque fue nominada a un Oscar en el año del 2007. Y bueno, ya contándoles un poco de qué trata este libro, pues como ya les comenté, es la autobiografía de la autora. Nos narra aproximadamente como 13 o 14 años de su vida, desde que ella tiene como 10 u 11 hasta que tiene como 23 o 24, y qué sucede con ella en estos años, sobre todo también qué pasa en Irán. Es un libro que me pareció de verdad que muy interesante y muy informativo, porque siento que muchos de nosotros a veces nos preguntamos qué es lo que está pasando, o bueno, no sé, al menos a mí siempre me llama mucho la atención estas costumbres de que por ley y por la religión tengan que traer las mujeres como toda esta vestimenta y los velos y demás. Personalmente me llama mucho la atención. También nos va contando cómo la gente se tuvo que adaptar tan aceleradamente a este cambio tan marcado en un periodo de tiempo bastante corto. ¿Qué fue lo que pasaba con la gente que estaba en contra de esta política? ¿Cómo cambiaron las ideas en la educación? ¿Cómo de repente de tener escuelas mixtas de repente se convirtió en una separación muy marcada entre lo que vienen siendo las escuelas para hombres y las escuelas para mujeres? ¿Cómo cambió la vestimenta, la forma de comunicarse? Y todo esto, de verdad que se me hizo un libro bastante informativo. Y sobre todo me gustó mucho que estuviera contado con imágenes, porque pues definitivamente le da como otra perspectiva y te hace verlo de otra manera diferente. Ahora, esta parte de la infancia y de Irán es la primera parte de la historia. Sin embargo, hay una segunda parte donde ella, por lo mismo que está sucediendo en su país y porque sus padres pues tenían en cierta medida una posición económica más o menos buena, deciden mandarla a Europa y tratar de protegerla en cierta medida y también hacer que continúe su educación acá. Entonces ella viaja a Austria y nos cuenta pues todo el choque cultural que enfrenta en el momento que llega, los cambios tan marcados tanto en la forma de ser de las personas, de vestir, en la mentalidad que tienen, etcétera, ¿no? Ella viene de un país que pues vamos a decir que aparte se estaba cerrando bastante en el momento en el que ella regresó, ¿no? De un momento de que casi las mujeres y hombres no pueden conversar, a llegar a Europa donde está toda esta libertad como sexual, política, de expresión, etcétera. Y pues todo el choque que esto le causa. También nos habla un poco sobre cómo en algunas ocasiones sí se llegaba a sentir como extranjera al final, ¿no? Y cómo pues la gente en algunas ocasiones le preguntaba mucho sobre qué estaba pasando en su país. Y ella efectivamente tenía que decir que estaban sucediendo pues cosas muy violentas, que había una guerra, que había muchísimas muertes, tortura, represión de expresión, etcétera, etcétera. Y ya no les quiero contar mucho más porque les voy a acabar spoileando las cosas, pero tengo que decir que fue un libro que me gustó muchísimo. Esta ha sido la primera novela gráfica que yo he leído y tengo que decir que me gustó bastante cómo se usan las imágenes para transmitir la historia y cómo estas apoyan a que la historia, pues vamos a decir que sea contada de una manera diferente. Algo que me gustó mucho de este libro fue que en realidad no se enfoca en una temática particular, sino que nos habla de todas las temáticas que se le ocurren a la autora y como sucesos que fueron importantes en su vida. Y eso me gustó bastante porque no se enfoca como que a solo la cuestión histórica o solo lo que estaba pasando con la guerra o esto o el otro, sino que nos habla bastante, por ejemplo, sobre la familia, qué pensaban sus padres, su abuela, etcétera. También nos habla sobre la diferencia entre clases sociales o vamos a decir estratos socioeconómicos. Por ejemplo, su familia tenía una buena posición y tenían como una especie de nana o sirvienta, sin embargo no comía en la misma mesa con ellos porque pues sí hacían esta diferencia entre que, bueno, ella es la sirvienta, pero nosotros somos como que los dueños de la casa o no sé. Y ella como niña, en su imagen de niña, de verdad que nos muestra qué era lo que ella quería, cosa que me parecía muy interesante porque en muchas ocasiones pues tiene como que todos los sueños que tienen muchas personas cuando somos niños, ¿no? Queremos ser como súper buenos, nobles y queremos hacer como todo este cambio en el mundo, ser famosos, etcétera. Y eso me llamó bastante la atención. También a medida que va transcurriendo esto del régimen islámico, que se va poco a poco cambiando la forma de ser, es muy impresionante cómo con los dibujos y con los diálogos que tiene nos va mencionando cómo se va dando este cambio y cómo las personas de verdad de una manera súper rápida
cambian completamente. Por ejemplo, en un pasaje nos menciona cómo la vecina unos días usaba minifalda y de repente cuando empieza a establecerse este régimen, simple y sencillamente ella comienza a taparse completamente, se pone el velo y se pone esta túnica que va hasta los tobillos, ¿verdad? Entonces, este contraste que hace y sobre todo el apoyo de las imágenes de verdad que se me hace espectacular. También nos habla de cómo al inicio la gente está muy en contra, empieza a hacer demostraciones y todo. Sin embargo, los militares a veces empiezan a tomar acciones muy violentas contra ellos, entonces obviamente se apaga un poco este espíritu más revolucionario y buscando un cambio. Y poco a poco se tienen que adaptar a esto. Al mismo tiempo sucede la guerra con Irak y nos cuenta cómo esto en realidad afectó bastante a las personas. Nos cuenta sobre el miedo y angustia de pues estar esperando como un bombardeo en tu ciudad o muy cerca de tu ciudad y cómo poco a poco también empezaron a tener menos cosas en los supermercados y muchas cosas así. De verdad que me parece un libro muy ilustrativo, muy informativo y algo que me gustó es que a pesar de que nos habla de temas verdaderamente muy importantes y muy crudos como vienen siendo las guerras, las torturas, represiones políticas, etcétera, etcétera, siempre mantiene un toque humorístico y los mismos dibujos también ayudan a que no sea tan crudo. Es una especie de ironía, ¿no? Que por un lado esté hablando de algo tan fuerte y el diálogo también nos menciona esto, sin embargo los dibujos en algunas ocasiones parecen un poco cómicos y esta combinación te deja con un sabor bastante agridulce. En la segunda parte donde se va a Austria tengo que decir que me logré identificar en ciertas cosas porque a pesar de que yo sé que México no es súper conservador, mi familia sí es muy conservadora y siento que todavía tenemos arraigados como muchas cuestiones así no tan liberales como son los europeos, que son como, ah, sí, viva la libertad y hagamos lo que sea. Y siento que todavía no hemos llegado a ese punto en México y siento que no vamos a llegar muy pronto. Sin embargo, este choque cultural que se da al inicio, pues definitivamente es algo que me llamó la atención porque lo he vivido. También el hecho de tratar de integrarte en una nueva cultura, conocer el idioma, conocer más o menos cómo piensa la gente, a dónde van, qué hacen, qué comen. Y todo esto al principio siempre es un cambio bastante fuerte que cuesta trabajo adaptarse y que ella creo que lo mostró de una manera bastante buena e interesante. A pesar de que hace unas cosas ahí en su juventud que están así un poco locochonas y yo diría que yo personalmente no haría y no hubiera hecho lo mismo. Sin embargo, creo que el hecho de que haya sido tan honesta en la forma de mostrarnos cómo fue realmente su vida me parece bastante interesante. Siento que precisamente en estos momentos donde nos habla de cómo fue su vida en el extranjero, también nos habla un poco sobre la vida de un extranjero, ¿no? Del hecho de estar en otro país y a pesar de que te logres integrar un poco, pues siempre te vas a sentir un poco diferente y la gente siempre te va a ver como, ¿y qué pasa en tu país? Y es cierto que pasa esto y es cierto que pasa lo otro y cómo es tu familia y no sé qué y talala y talala. También eso se me hizo como una muy buena forma de mostrar en realidad cómo es la vida de un extranjero. Después ella regresa a Irán y nos cuenta qué está pasando, el choque que tuvo nuevamente después de vivir mucho tiempo en Europa, a adaptarse nuevamente a este régimen islámico que les pide como mucho control y mucha represión en ciertas cosas, sobre todo la imagen de la mujer, ¿no? Que tiene que ser como más sumisa, más callada, que no debe de alzar mucho la voz, entonces ella entra nuevamente a la universidad y es como un poco rebelde. Y bueno, eso fue todo. Finalmente solo les quiero decir que en realidad fue un libro que me gustó mucho. Se me hizo muy informativo, muy completo. Los diálogos se me hacían muy creíbles, muy cómicos, pero al mismo tiempo en algunas ocasiones muy desgarradores y demasiado honestos. Tengo que decir que la autora siempre mantiene algo un poco cómico. Por ejemplo, una vez nos menciona que ya se había acostumbrado a dibujar mujeres con velo y que dibujarlas sin velo era mucho más difícil porque sí le tenía que poner más atención a el pelo y a otras características faciales para que la persona estuviera bien dibujada. Entonces siento que siempre buscaba algo así como cómico, humorístico, para hacerte la historia un poco más tranquila. Sin embargo, creo que a lo largo de la historia sí vemos que fue una vida pues un poco complicada y definitivamente lo recomiendo como novela gráfica. Creo que tanto el texto como las imágenes y toda la conjunción que se hace entre ambos es de verdad espectacular. Lo recomiendo ampliamente si les interesa saber más de Irán, si les interesa conocer un poco más sobre la vida de un personaje así, de saber cómo se vive en el extranjero, de recordar qué sientes como niños y sobre todo de ver un poco este sistema de represión que algunas personas dicen que está muy alejado de nosotros. Sin embargo, yo creo que es importante saber que incluso en nuestros días, que ahorita nos consideramos como un mundo mucho más civilizado que hace 200 o 300 años, pero a pesar de todo siguen existiendo estos sistemas políticos, religiosos con muchísimo poder
que de verdad que parece que no estamos en el siglo XXI, además de que nos habla sobre todas las atrocidades de la guerra, cómo pueden destruir a una persona tanto emocional como físicamente, y es un libro que de verdad me encantó. Lo recomiendo ampliamente y ojalá que tengan oportunidad de leerlo, de ver la película o lo que sea pertinente, pero se los recomiendo muchísimo. Y bueno, espero que les haya gustado. Si lo han leído, han visto la película o algo y quieren dejarme sus comentarios, no duden en hacerlo aquí abajo. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no les gustó, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó. Y si les encantó y quieren recibir más videos míos, pueden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.